Mira qué bandejita de madera más apañada tenemos hoy para decorar. Algo sencillito para tu hogar o para regalar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos de manera rápida, bonita y entrañable, como ya veremos, esta bandejita de madera de bambú de 17,5 por 9 centímetros. No nos hace falta ni lijar siquiera. Viene perfectamente preparada. Imprimación más pintura blanca para el cuerpo de esta bandejita o vaciabolsillos y para su marco, preparando siempre nuestro inspirador fondo blanco. Para hacer nuestro fondo utilizaremos un gran recurso y de lo más económico, cáscaras de huevo. Con ella hacemos un falso craquelado o empedrado en este caso, que le va a ir muy bien al trabajo de hoy. Vamos a ir poniendo cola blanca poco a poco en la superficie y colocaremos los trocitos de cáscaras. Con un buril de manicura, algo que tú tengas con punta, vamos a ir rompiendo esas cascaritas y completando por tramos nuestra base rectangular. Yo tengo todavía un montón de cáscaras de huevo de color blanco. Hice buen acopio. Si las tuyas son de color marrón, no te preocupes, ya que después vamos a pintarlas. Límpialas bien, separa esa membrana del interior, sécalas y guárdalas para tus manualidades. Son un complemento muy chulo para lo que maquinen las musas. Colocadas todas, vamos a darle ahora una capa de la misma cola blanca por encima, para que no se nos mueva nadie. Y cuando seque la cola, pintaremos nuestra particular base de falso craquelado con pintura blanca. Así igualo yo el tono blanco de mis respectivas cáscaras. Vamos a trabajar con esta bonita colección de papeles de arroz Early Spring, primavera anticipada, entrañable total, de nuestros amigos de ITD Collection. Un conjunto creativo de 11 papeles de arroz en tamaño A4. Me ha costado muchísimo decidirme por cuál de estas bonitas entrañables familias quedarme. Empezaremos primero con esta y ya haremos más trabajos. Voy a elegir de este papel de bonitas cabañas esta que tiene un techito que me recuerda a la lana. Se ve calentito. Y de este otro papel con tantos animalitos guapos, un par de ovejitas tiernas. Recortamos con las manos el papel de arroz y creamos nuestra propia composición en esta bandeja rectangular con decoupage. Para ello extiendo medium y voy colocando estas bonitas imágenes rurales. Primero la cabañita en una esquina y en la otra mamá oveja con sus pequeñines que se acercan ya a la vuelta de su largo paseo y en primer plano esa ovejita tan tierna abriéndose paso entre la vegetación del campo. ¡Qué bonito! Para todos ellos, otra capa más generosa del mismo medium para decoupage, protegiendo el trabajo y asentándolo bien al fondo. Decoramos con unos detalles sencillos, que tampoco hay mucho sitio, y además tienen que ser elementos sin mucho relieve. De esta plantilla de gallos y gallinas tan chula me sirve ese farm, granja,
para incorporarlo con un bonito tono arena de pintura acrílica en la parte superior de este trabajo. Y me busco hojitas varias, plantitas, naturaleza que brote de este camino empedrado de cáscaras de huevo. Rebajo con blanco un verde oscurillo que tengo y de nuevo la técnica del estarcido para plasmar este par de motivos. ¿Qué te parece cómo queda? Hoy convertimos una bandejita de madera de bambú en un práctico y tierno vaciabolsillos o bandejita auxiliar con poquitos materiales. Si te está gustando esta idea rural y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como ya lo hace mi gente apañada. Conjuntamos el trabajo con más detalles de pintura. Retomo el color arena para aportar salpicaduras varias por esta pequeña superficie para casa. Por aquí, por allí, por todos lados. Y con el mismo color pinto también el borde de esta pequeña bandejita. Le queda muy bonito. ¡Qué conjunto de papeles de arroz tan bonito! Con fondos, animales, cabañas, establos. Te dejo su enlace y también la web de los amigos de ITD Collection bajo el vídeo. Y con barniz de brillo protejo el trabajo, fondo y marco. Y ya está listo para la entrada de casa, como vaciabolsillos rústico o como bandeja para té. Una idea sencilla a la que podemos darle varios usos para nuestro hogar o para regalar. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial y compártelo, que mucho me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal. Seguro que las nuevas ideas te van a gustar. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo.